Requerimientos proteicos. Los requerimientos proteicos constan de dos componentes. Uno, el nitrógeno total, aquel que necesitamos para la síntesis de aminoácidos no esenciales, aminoácidos condicionalmente esenciales y otros compuestos nitrogenados. Y necesitamos también aportar a través de la dieta aminoácidos indispensables, aquellos que no pueden ser sintetizados por los humanos a la velocidad necesaria para los requerimientos metabólicos, por lo que deben ser ingeridos. Estos aminoácidos indispensables son bastante conocidos, también se llaman aminoácidos esenciales, son la leucina, isoleucina, valina, lisina, treonina, triptofano, fenilalanina e histidina. Hay algunos aminoácidos que pueden ser condicionalmente esenciales en determinadas condiciones. Estos son algunos que requieren vías más complejas de síntesis, como por ejemplo la arginina, el ejemplo más típico, o aquellos que son sintetizados en un número limitado de tejidos, como también la arginina, o aquellos cuyas demandas aumentan en condiciones patológicas, como por ejemplo la prolina en pacientes quemados. Por lo tanto, siempre cuando uno calcula los requerimientos proteicos se debe tener en cuenta la calidad biológica de las proteínas que uno está usando. Hay que acordarse que lo que consumimos habitualmente en nuestra dieta es una mezcla de proteínas de distintas cantidades biológicas, calidades biológicas. Y en general los estudios para calcular requerimientos se hacen a partir de proteínas de muy alto valor biológico. Por ejemplo, proteína del huevo, es la que más habitualmente se usa. Por lo tanto, cuando calculemos los requerimientos y los extrapolemos a una dieta con proteínas mixtas, debemos tener en cuenta la digestibilidad de los contenidos de aminoácidos esenciales de la mezcla proteica que se está usando para poder cambiar el requerimiento. El parámetro que se recomienda usar habitualmente para calcular esta calidad proteica es el puntaje de aminoácidos esenciales indispensables digeribles o Digestible Indispensable Amino Acid Score, DIAAS por su sigla en inglés. De tal manera que siempre es muy importante tener en cuenta que cuando estamos calculando requerimientos proteicos, no solamente debemos fijarnos en la cantidad de proteína, sino que además en la calidad de la proteína que estamos ingiriendo. El balance nitrogenado es el método con que habitualmente se han calculado requerimientos proteicos. Para que sea válido, debe ser hecho con mucha precisión y generalmente en unidades metabólicas. Se deben dar cantidades exactas de nitrógeno, lo cual es muy difícil. Lo que se hace generalmente es planificar una cantidad de nitrógeno y se mide exactamente lo que cada persona participando en nuestros estudios come realmente, midiendo hasta el último pedazo que sobra de la alimentación y pesando todo lo que se entregue y no se come para poder calcular realmente la ingesta. Y por otro lado se mide todas las pérdidas de nitrogenado por orina, por deposiciones y en ocasiones, en experimentos más exactos, incluso por documentos midiendo el nitrógeno que queda pegado a la sábana o a la ropa que están usando los sujetos mientras duren los estudios. Generalmente para calcular requerimientos se usan 3 o más niveles de ingesta proteica. Generalmente cada nivel de ingesta proteica debe darse durante 15 días, después descansar 15 días para que el cuerpo se estabilice, dar 15 días nuevamente de otro nivel de ingesta y así sucesivamente. Por lo tanto, estos son experimentos largos, tediosos y caros, y generalmente no se hacen frecuentemente. En esta animación podemos ver que las proteínas de la dieta se estabilizan con las proteínas del cuerpo, que van a hacer que excretar compuestos nitrogenados por la orina, por el sudor y por la deposición. Y decimos que cuando la ingesta es igual a las pérdidas, el balance es cero. Siempre la orina es la vía más variable y la vía por la cual vamos a excretar más de estos compuestos nitrogenados. Por lo tanto, es la medición más importante que debemos tener en cuenta. Y estar en balance cero significa entonces que las pérdidas son iguales a la ingesta.
Este es el balance cero que usamos para calcular los requerimientos proteicos. Volvemos a recordar, no tiene ningún sentido hacer balance nitrogenado en pacientes hospitalizados, ya que si no se cuentan con todas las condiciones para poder hacer recolecciones de orina de posiciones muy exactas y poder calcular exactamente lo que está consumiendo una persona, el balance va a estar expuesto a muchos errores. Vemos en este ejemplo cómo calcular el requerimiento de proteínas a partir de datos de balance nitrogenado. Este es un experimento hecho por el doctor Ricardo Huawei en que a 7 sujetos le dio 3 niveles de ingesta de proteína, aproximadamente 85 miligramos de nitrógeno por kilo por día, aproximadamente 105 miligramos de nitrógeno por kilo por día y finalmente 130 miligramos de nitrógeno por kilo por día. Y en cada uno de esos niveles de ingesta calculó el balance nitrogenado en miligramos de nitrógeno por día. Por lo tanto, lo que necesitamos saber es cuál es el nivel de ingesta necesaria para que el balance fuera cero, ni negativo ni positivo. Para eso hacemos la ecuación de la curva, hacemos un gráfico de dispersión primero, en que vamos a ver la relación que hay entre la ingesta de proteína, que está acá, y el balance nitrogenado. Para poder trabajar bien, necesitamos insertar la línea de tendencia lineal con la ecuación de la curva simultáneamente para poder ver la ecuación que nos va a permitir calcular el valor de ingesta que necesitamos para un balance cero. Aquí está la ecuación de la curva, la vamos a llevar acá, vamos a aumentar el tamaño de la fuente para que lo puedan ver. Y aquí tenemos la ecuación con su r cuadrado, que es bastante bueno. Por lo tanto, vamos a escribir la fórmula y corresponde al balance nitrogenado. En este caso necesitamos que el balance sea cero, que va a ser igual a 0.401 por la ingesta menos 51.941. Esta es la ecuación que debemos despejar. Por lo tanto, al final, la ingesta va a ser igual a 0 más 51.941. Vamos a poner paréntesis para no tener problema. Dividido por 0.401. Ahí estamos despejando la ecuación, lo que nos da un valor de 129 miligramos de nitrógeno por kilo. Debemos llevarlo a proteína. Como sabemos que cada gramo de nitrógeno corresponde a 6.25 gramos de proteína, podemos calcular ahora en gramos de proteína el requerimiento para que el balance sea cero. Eso va a significar la celda anterior, que corresponde a 30 por 6.25 y todo esto dividido por 1000 porque acuérdense que el valor anterior está en miligramos, queremos llevarlo a gramos. Y ahí nos sale el requerimiento en gramos de proteínas por kilo, que son 0,8, que es el requerimiento habitual que uno calcula a partir de balance nitrogenado. Ese es el cálculo que se debe hacer cada vez que uno quiere determinar el valor de requerimiento a partir de datos de balance en un experimento que se hacen en unidades metabólicas con todos los cuidados necesarios de tal manera que el balance sea lo más exacto posible. Por supuesto que este es
un valor, hay que tener muchos valores para poder calcular además la dispersión de valores, como lo veremos en la diapositiva siguiente. Para graficar la importancia de la calidad y digestibilidad de las proteínas en los cálculos de balance, aquí tenemos un ejemplo de un balance hecho con soya, con leche. Vean ustedes que las pérdidas urinarias de nitrógeno con las dos proteínas son prácticamente iguales. Sin embargo, si ustedes ven ahora las pérdidas por deposiciones, las pérdidas totales de nitrógeno van a ser mucho mayores con la soya porque es una proteína de menor digestibilidad. Por lo tanto, siempre tener en cuenta la calidad de la proteína al interpretar los datos de balance nitrogenado. Aquí tienen un ejemplo con muchos más datos que lo que vimos en nuestro ejemplo individual, pero nuevamente ven cómo lo que se trata de determinar es con la mayor cantidad de datos posible de balance, poder determinar el nivel de ingesta en el cual el balance es cero. Y asimismo determinar la dispersión de datos que hay para poder hacer una recomendación a partir de ese requerimiento. Recordemos que requerimientos no son sinónimo de recomendación. Esto es exactamente lo mismo. Ustedes ven cómo varía el balance nitrogenado el balance cero o el cálculo de requerimiento a distintos niveles de ingesta proteica y en general lo que uno trata cuando está haciendo recomendaciones, por ejemplo, de ingesta de proteínas, es poder cubrir toda la variabilidad que existe en los sujetos que se estudian, de tal manera que nadie quede por debajo de un nivel de ingesta que sea útil para no perder proteína. Por eso, a pesar de que el promedio probablemente aquí esté alrededor de 0,8 o 0,75, el valor que se va a recomendar es una ingesta de 1 gramo por kilo por día, porque con eso se van a cubrir los requerimientos de la mayor parte de los individuos que han sido estudiados. Aquí lo mostramos igual como una curva de Gauss. En el fondo lo que estamos esperando es cubrir el promedio más dos desviaciones estándar de los requerimientos de tal manera de poder recomendar un aporte en que nadie quede en balance nitrogenado cero o negativo. De ahí partieron los estudios que se hicieron con adultos mayores. Un señor Campbell en el año 1994 recopiló todos los datos que había sobre estudios de balance nitrogenado hechos en adultos mayores y él determinó que por estos estudios, si uno usaba el nivel de 0,8, había muchos estudios que quedaban con valores debajo, por lo tanto él propuso que el valor de requerimientos de adultos mayores debía estar entre 1 y 1,2 gramos por kilo por día. De ahí viene el concepto que los adultos mayores requieren más proteínas que la gente joven. Pero este mismo señor Campbell después hizo otro estudio en el cual él, en vez de recopilar datos de la literatura, él hizo los estudios de balance y él pudo determinar que cuando comparaba gente joven con gente vieja, se comportaban exactamente igual en cuanto al estudio de balance y él mismo concluyó que lo que había dicho anteriormente probablemente no era correcto y que los adultos mayores tenían exactamente el mismo nivel de requerimiento que la gente joven. Esto ha surgido y ha creado un montón de controversias porque todavía no nos podemos poner de acuerdo si realmente debemos dar más proteína a los adultos mayores que a la gente joven o sus requerimientos son iguales. Muchos detractores del balance dicen, claro, estos son estudios en los que uno mide ingesta y mide la excreción, pero no se tiene idea de lo que pasa entre medio en el organismo. Por lo tanto, han puesto en duda que el balance nitrogenado sea un método bueno para poder determinar requerimientos. Pero ¿cuáles son las alternativas aquí? Las alternativas no son muchas. Uno son hacer estudios de recambio proteico, en los cuales uno calcula síntesis y catabolismo de proteínas, dando trazadores, aminoácidos marcados con isótopos estables, pero estos estudios de
recambio proteico no miden requerimientos. Y lo otro que probablemente va a ser la solución más útil es hacer estudios funcionales. En los estudios funcionales se da un nivel determinado de proteínas y se mide los cambios que ocurren en masa muscular o funcionalidad a largo plazo. Esto tienen que ser estudios a 6 meses o un año, en menos tiempo no se pueden hacer, y ver si realmente un cierto nivel de ingesta proteica bajo puede perjudicar a la larga la funcionalidad o masa muscular de las personas que se están estudiando, o un cierto nivel puede proteger. En cuanto a los estudios de balance de recambio proteico, básicamente lo que están haciendo es tratar de dar un marcador, que es generalmente un marcador que es nitrógeno, un isótopo estable en nitrógeno, y tratar de equilibrarlo entre el pool de aminoácidos libres del organismo y el pool de proteínas, con lo cual uno puede calcular síntesis proteica y catabolismo. El problema está que, claro, uno puede calcular síntesis y ver si cierto nivel de ingesta puede comprometer la síntesis proteica, pero no puede determinar nada más con los estudios de recambio proteico. Esa es la limitación que tienen, por lo tanto tentemos a no hacerla. Uno de los aminoácidos que más se usa para hacer estudios de recambio proteico es la leucina. ¿Por qué la leucina? Porque es un aminoácido esencial, como habíamos antes, o indispensable, por lo tanto no se va a sintetizar en el organismo, por lo tanto todo lo que demos va a ser aquella leucina que se va a intercambiar con el compartimiento de aminoácidos libres y finalmente con las proteínas. Lo que se mide es el compuesto desaminado, que es el ketoisocaproato, pero eso es un detalle técnico que no tiene mayor importancia conocer. En cuanto a estudios funcionales, el estudio funcional mejor hecho últimamente está publicado en el 2018, en el cual a un grupo de adultos mayores se le dieron dos niveles de ingesta proteica, 0,8 y 1,3 gramos de proteína, y como marcador positivo o prueba positiva, a un grupo se le dio este mismo nivel de ingesta proteica, pero además se les dio testosterona, que es un anabólico que sabemos que invariablemente va a subir la masa muscular. No se puede usar habitualmente por los efectos secundarios que tiene, pero la testosterona siempre aumenta la masa muscular en adultos mayores, por lo tanto, lo que pretendía este experimento era ver si había algún efecto techo en esto y poder demostrar que no. Y vean ustedes que cuando miden masa muscular en estas personas y comparan los dos niveles, acuérdense, triángulo 0,8, redondelas 1,3, ven que en el cabo de 6 meses no hay ninguna diferencia en la masa muscular de estos sujetos con los dos niveles de ingesta, ni tampoco en la fuerza de las piernas. O sea, el aumentar las proteínas de 0,8 a 1,3 gramos por kilo por día no significó que aumentara ni la masa muscular ni la funcionalidad de estas personas que estaban probadas. Sin embargo, si ustedes ven los datos con testosterona, la testosterona tiene claramente un efecto anabólico aumentando masa y fuerza muscular, pero nuevamente no hay diferencia en los dos niveles de ingesta. Este experimento tiene la gracia de ser un experimento prospectivo, controlado, en que se tomaron todas las precauciones para poder tener las menos cantidad de variables confundentes. El problema del experimento es que no son muchos sujetos y solamente se hizo a 6 meses plazo. Probablemente en este momento se están haciendo muchos otros estudios parecidos para poder dirimir la controversia si efectivamente los adultos mayores requieren más proteínas que las personas jóvenes. En esto mismo nosotros aprovechamos datos nuestros de suplementación durante los años, entre el año 1995 y 2000. Hicimos varios estudios de suplementación con distintos productos en adultos mayores, que había un grupo control y un grupo suplementado, y en general les dábamos un aporte de 50 gramos de proteína al día, no por 12 años, sino que 1,2 años, ahí parte el punto. Y la adherencia promedio de estos estudios era un 50%, que estos estudios están publicados en distintas partes, y lo que vimos es que
Cuando comparamos índice de masa corporal, efectivamente, tanto los controles los suplementados en el plazo que lo seguimos, que era un año, a todos les aumentaba un poquito el índice de masa corporal. Eso es un fenómeno que es conocido, que los viejos o adultos mayores tienden a subir de peso con el tiempo. Y esto está dado fundamentalmente por grasa corporal, como está visto aquí, pero cuando llegamos al punto de ver la masa libre de grasa o la masa muscular, que es la que nos interesa, no vimos ninguna diferencia en la masa muscular inicial contra la final, incluso aquí disminuyó un poco en los adultos mayores suplementados. Cuando hicimos exactamente lo mismo con ejercicio, que era nuestro control positivo, vean ustedes cómo el ejercicio aumenta rápidamente aquí una prueba funcional, que es el test de 12 minutos, cosa que no ocurre con la suplementación proteica. Por lo tanto, lo que concluimos es que nuestros estudios de suplementación proteica tampoco han demostrado que dar más proteínas a adultos mayores se traduce en mejorías de masa o función muscular. Y hay otro problema detrás de esto, que en el fondo eh, hace más complicado la conclusión que podamos sacar finalmente acerca de los requerimientos proteicos de adultos mayores. Una ingesta proteica mayor que lo normal puede causar problemas, por lo tanto no es inocuo dar más proteínas a una persona que a otra. Y esto es especialmente en personas que tengan algún grado de daño renal crónico. Acuérdense que el daño renal crónico es muy frecuente en adultos mayores, aproximadamente el 30% tienen algún grado de daño renal, y en ellos la restricción proteica es la única medida no farmacológica útil, independiente de todos los fármacos que podemos dar, que rechaza la progresión de la enfermedad renal. Y lo que uno ve generalmente es que si da más proteína en esta persona, claro, aumenta la síntesis proteica, pero también aumenta enormemente la pérdida de nitrógeno por distintas vías. Y esta pérdida de nitrógeno es lo que nos preocupa, porque eso significa una carga renal de solutos, vasodilatación renal y mayor daño. Eso es lo que realmente preocupa cuando uno está dando más proteína, es que esté sobrecargando el riñón de nitrógeno sin tener un efecto positivo. Y lo que se ve es que efectivamente cuando uno grafica el riesgo de tener una falla renal terminal contra la ingesta proteica en adultos mayores, ve que efectivamente a medida que más proteínas se dan, aumenta el riesgo de tener falla renal. Por lo tanto, es muy importante poder finalmente dirimir si efectivamente los adultos mayores requieren más proteínas que la gente joven o sus requerimientos son exactamente iguales para poder hacer una recomendación. Esto claramente no está aún dilucidado ni resuelto, pero debemos estudiarlo con cuidado.